Evangelio de hoy. Jueves, 19 de junio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículos 7 al 15. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando recen, no usen muchas palabras, como los paganos, que piensan que por mucho hablar serán escuchados. No sean como ellos, porque el Padre sabe lo que necesitan antes de que lo pidan. Ustedes, en cambio, oren así: Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Porque si ustedes perdonan a los demás sus faltas, también su Padre del cielo los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará sus faltas. Cuando oren, no usen muchas palabras, la oración que nace del corazón. El silencio que abre la puerta del cielo. Cuando Jesús nos habla de la oración, no se refiere únicamente a un acto verbal o mental, sino a un encuentro profundo entre el alma y el Padre. Nos advierte con claridad sobre el peligro de hablar mucho, de llenarnos de fórmulas sin alma, de caer en la rutina vacía que pretende convencer a Dios a través de palabras, como si fuera necesario adornar nuestra súplica, como si tuviéramos que hacer méritos para ser escuchados. Pero Dios, nos dice Jesús, ya sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo pidamos. Entonces, ¿por qué orar? ¿Qué sentido tiene hablarle? Si Él ya conoce cada latido de nuestro interior. La respuesta no está en las palabras, sino en el deseo de comunión. La oración verdadera no se mide por la longitud del discurso, ni por la belleza del lenguaje, sino por la verdad que brota del corazón. Dios no busca oradores. Busca hijos que se acerquen con humildad, con apertura, con confianza. El silencio puede ser más elocuente que un millar de palabras. Si en él late el amor, el anhelo, la entrega sincera de un alma que se abandona en las manos del Padre. La oración del Hijo, modelo de todas las oraciones. Jesús no solo nos enseña a evitar la palabrería vacía, sino que nos ofrece una oración que es fuente, camino y cumbre de toda vida espiritual, el Padre Nuestro. No nos da una fórmula rígida, sino una estructura viva. Una manera de dirigirnos a Dios que refleja lo esencial de nuestra relación con Él. Llamarle Padre es ya una revolución del corazón. No nos dirigimos a un ser lejano, indiferente o arbitrario, sino a alguien que nos ama infinitamente, que nos ha dado la vida y que nos mira con ternura incondicional. Al decir Padre Nuestro, reconocemos no solo nuestra filiación, sino también la fraternidad que nos une a todos los seres humanos. No se trata de un Padre mío excluyente, sino nuestro, recordándonos que no podemos orar desde el egoísmo, sino desde la comunión, desde una familia humana herida pero llamada a la unidad. Esta es una oración que nos saca del yo cerrado,
para llevarnos al nosotros reconciliado. El deseo de Dios antes que el propio deseo. Las primeras peticiones del Padre nuestro no hablan de nuestras necesidades, sino de Dios mismo. Que su nombre sea santificado. Que su reino venga. Que se haga su voluntad. Esta estructura nos enseña que orar no es comenzar con uno mismo, sino con Él. Que la oración verdadera busca primero que el Padre sea conocido, amado, adorado. Que su reino de justicia y paz se extienda. Que su voluntad, a veces tan distinta de la nuestra, se cumpla en la tierra como en el cielo. Esta orientación nos purifica por dentro. Nos recuerda que la oración no es para alinear a Dios con nuestros planes, sino para alinear nuestros corazones con su designio de amor. Poner a Dios en el centro es recuperar la armonía perdida. Es dar el primer paso hacia la conversión. Es dejar que su gloria ilumine nuestras sombras y nos transforme desde lo más profundo. El pan de cada día, vivir en el presente confiado. Solo después de alabar al Padre y desear su reino, pasamos a nuestras necesidades. Jesús nos enseña a pedir el pan de cada día. No riquezas. No seguridades eternas, sino lo justo para hoy. Esta petición encierra una espiritualidad del presente. Una confianza en la providencia que nos invita a vivir sin ansiedad, sin acumular para el mañana, sabiendo que Dios no falla, que Él cuida incluso de los lirios del campo, que su fidelidad es nueva cada día. Al pedir el pan, también evocamos la Eucaristía, el pan de vida que nos sostiene en el camino espiritual. No es solo alimento material lo que el alma necesita, sino ese pan que es Cristo mismo, que sacia el hambre profunda de sentido, de amor, de eternidad. Al pedirlo cada día, nos recordamos a nosotros mismos que estamos en camino, que necesitamos volver a alimentarnos siempre de Él, que no basta con haber recibido una vez, sino que nuestra alma necesita vivir en comunión constante. El perdón, umbral del reino. Una de las peticiones más exigentes y transformadoras del Padre nuestro es la del perdón. Pedimos que se nos perdone como también nosotros perdonamos. Es una frase que nos coloca en una zona sagrada, pero también peligrosa. Porque si no perdonamos, tampoco estamos abiertos a recibir perdón. Jesús lo explica con claridad al final del pasaje. Si no perdonamos a los demás, tampoco el Padre nos perdonará. Este perdón no es fácil, pero es indispensable. Sin perdón, no hay cielo en la tierra. Sin perdón, el corazón se endurece, se cierra, se llena de rencores que oscurecen el alma. Perdonar no es justificar el mal, sino liberarnos de su peso. Es entregar en manos de Dios la justicia y permitir que su misericordia fluya en nosotros. Quien no perdona, se encierra en una cárcel que ha construido con sus propias heridas. Pero quien perdona, aunque le cueste, se abre al soplo del Espíritu y comienza a vivir ya desde ahora la libertad de los hijos de Dios. El mal que nos rodea y el mal que nos habita
La última súplica del Padre nuestro es también la más profunda: no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aquí se revela que nuestra vida espiritual es una batalla. No contra enemigos exteriores solamente, sino también contra las sombras que habitan dentro de nosotros. Contra los pensamientos que nos engañan. Las emociones que nos desordenan. Los deseos que nos apartan del amor verdadero. Pedir no caer en la tentación es reconocer que no somos autosuficientes. Que necesitamos de la gracia a cada instante. Que sin la ayuda del Padre nos desorientamos fácilmente. Es confesar nuestra fragilidad con humildad. Pero también con confianza. Porque si Dios es quien nos guía, podemos atravesar incluso el valle oscuro. Y salir fortalecidos. El mal del que pedimos ser librados no es solamente el que viene desde fuera, sino también aquel que muchas veces anida en nuestro interior. El orgullo. El egoísmo. La indiferencia. La dureza de corazón. Por eso esta oración es un grito de auxilio. Un clamor desde lo más profundo del alma. Una súplica para que Dios no solo nos proteja, sino que nos purifique. Que nos transforme. Que nos salve. La coherencia entre la oración y la vida. Jesús cierra este pasaje con una advertencia fuerte y clara: si no perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. Con esto, nos enseña que la oración no puede separarse de la vida. No se trata solo de repetir palabras sagradas, sino de vivir según lo que decimos. El Padre nuestro se convierte entonces en una medida de nuestra autenticidad. ¿De qué sirve pedir perdón si no estamos dispuestos a concederlo? ¿De qué sirve pedir pan para hoy si cerramos la mano al hermano que pasa hambre? La oración de Jesús es exigente, pero liberadora. Nos lleva a revisar la coherencia entre lo que rezamos y lo que hacemos. Entre lo que decimos a Dios y lo que vivimos con los demás. Es como un espejo que refleja la verdad de nuestro interior. Y nos impulsa a crecer en autenticidad. En misericordia. En fidelidad a lo esencial. La oración como experiencia de filiación. Volver al Padre nuestro cada día es regresar a la fuente. Es reencontrarse con lo más profundo de nuestra identidad. Somos hijos amados. No siervos temerosos. No mendigos que deben convencer a Dios, sino hijos que pueden acudir confiadamente al corazón del Padre. Esta certeza cambia la manera de orar. La convierte en un descanso. En una comunión serena. En una conversación sincera que no necesita adornos. Ni defensas. Ni máscaras. En la oración de Jesús, no hay espacio para la manipulación. Ni para la vanidad. Ni para el temor servil. Solo hay amor confiado, que reconoce a Dios como origen, como sustento y como destino. Una oración que transforma el corazón del mundo. Cuando esta oración se hace con verdad, transforma no solo a quien la reza, sino también el entorno que le rodea. Porque un alma que vive el Padre nuestro es un alma reconciliada, pacificada, libre, que lleva a los demás la luz que ha recibido en el silencio. ¿Quién vive esta oración?
Ya no necesita demostrar nada. Porque lo esencial está en su interior. Y desde allí, con gestos invisibles, con amor discreto, contribuye a la venida del reino, al cumplimiento de la voluntad de Dios en la tierra, a la expansión del perdón, de la paz, de la esperanza. Orar con el corazón desnudo. Cuando Jesús nos pide no usar muchas palabras, no nos está diciendo que recitemos menos, sino que hablemos desde el corazón. Es fácil esconderse detrás de fórmulas, incluso piadosas, y evitar el encuentro real con Dios. Pero el Padre quiere escucharnos como somos, no como aparentamos ser. Quiere oír la voz de nuestro corazón tembloroso, no la máscara de nuestras seguridades religiosas. La oración auténtica nace del corazón que se sabe necesitado y amado. La oración que nos saca del centro. Cada frase del Padre nuestro nos descentra. No pedimos mi pan, sino nuestro pan. No decimos perdóname, sino perdónanos. No suplicamos solo por mi tentación o mi mal, sino por la del mundo entero. Esta oración rompe el individualismo espiritual y nos lanza a la dimensión comunitaria de la fe. Nos enseña que no podemos ser hijos sin ser hermanos. Y que orar bien es entrar en comunión con todos los que sufren, esperan y aman. Jesús, el Hijo que ora en nosotros. Cuando pronunciamos el Padre Nuestro, no solo estamos orando con nuestras palabras, sino que Cristo mismo ora en nosotros. Él es el Hijo por excelencia, el que ha vivido en perfecta obediencia, confianza y amor al Padre. Su oración se hace nuestra cuando nos unimos a Él con fe viva. Así, esta plegaria se convierte en una participación en la misma vida trinitaria. El Espíritu ora en nosotros, el Hijo nos une al Padre. Y el Padre nos acoge como hijos verdaderos. Pedir el pan, pero también ser pan. Decimos danos hoy nuestro pan de cada día. Y esa súplica no solo nos recuerda nuestra necesidad, sino también nuestra misión. Dios no solo quiere darnos pan, sino hacernos pan para otros. Así como Jesús se hizo pan partido en la cruz. Nosotros también estamos llamados a entregarnos por amor. Esta oración nos vuelve conscientes de la Eucaristía de la vida diaria. La entrega humilde, el compartir silencioso. El amor que se vuelve alimento para el otro. El perdón que sana el tiempo. Cuando pedimos perdón y ofrecemos perdón, estamos sanando el pasado, el presente y el futuro. El rencor es una cárcel que nos encadena al ayer. Y el perdón es la llave que nos abre al mañana. Jesús nos invita a vivir en libertad. Y esa libertad pasa por soltar las heridas, los juicios, los reclamos que llevamos como cargas invisibles. Orar el Padre Nuestro con sinceridad es dejar que el Espíritu limpie nuestro corazón de toda cadena de odio. La tentación como crisol del amor. La tentación no es solo un riesgo, es también un lugar de revelación. Allí descubrimos quiénes somos, de qué estamos hechos. ¿Dónde está nuestro verdadero deseo? Jesús no nos pide que vivamos sin tentaciones, sino que aprendamos a enfrentarlas con Él. En cada lucha espiritual, en cada noche oscura, el Padre Nuestro se convierte en un ancla. En una cuerda invisible que nos sujeta al amor que no nos deja caer. El mal que se disfraza. Cuando pedimos ser librados del mal. No solo hablamos del mal evidente, guerras, violencia, injusticia.
También del mal sutil, del que se disfraza de bien. De autosuficiencia, de orgullo disfrazado de virtud. Del juicio disfrazado de celo por la verdad. Pedimos que Dios nos libre del mal que se mete en nuestras intenciones. En nuestras palabras, en nuestras miradas. Que nos enseñe a distinguir con su luz aquello que parece bueno pero nos aleja de él. Una oración que educa el deseo. El Padre nuestro no solo pide cosas, también las ordena. Nos enseña a desear lo que Dios desea. A anhelar su reino antes que nuestro éxito. Su voluntad antes que nuestros planes. Es una pedagogía del corazón que nos reeduca por dentro. Al repetir cada día sus palabras, algo en nosotros va cambiando. Lo que al principio decimos por rutina, poco a poco se convierte en carne y sangre en nuestra vida. La oración como acto de resistencia. Rezar el Padre Nuestro es también un acto de resistencia contra la lógica del mundo. En un mundo que nos empuja al consumo, al egoísmo, al olvido de Dios, esta oración nos ancla en lo esencial. Rezarla es declarar que no todo se compra, que no todo se calcula. Que hay valores eternos que sostienen la vida. Es una protesta silenciosa contra el ruido de lo superficial. Un grito suave pero firme de esperanza. El Padre Nuestro como liturgia del alma. Esta oración no necesita templo ni rito solemne. Porque ella misma es templo y liturgia interior. Cuando se reza con amor, transforma cualquier lugar en altar. El silencio de la noche, la espera en el hospital, el banco de la plaza. Donde hay un alma que dice Padre con fe. Allí está el reino empezando a manifestarse. Esta es la belleza de su sencillez, une al más pobre y al más sabio. Al niño y al anciano, al santo y al pecador arrepentido. La oración que abre el reino. Cuando pronunciamos las palabras venga tu reino. Estamos invocando una realidad que no es solo futura, sino que comienza a desplegarse en el presente. El reino llega cada vez que un corazón se abre al amor. Cuando la justicia florece en medio de la oscuridad. Cuando la misericordia vence al juicio. Pedir que venga el reino es aceptar que nuestros reinos personales deben caer. Que nuestras seguridades deben deshacerse. Para que Cristo reine plenamente en nosotros. El nombre santificado en la vida. Santificado sea tu nombre no es solo una alabanza. Es una súplica para que nuestras vidas no contradigan lo que nuestros labios proclaman. El nombre de Dios es santo, y cuando lo invocamos con verdad, nos comprometemos a vivir según ese nombre. Nuestra existencia entera debería ser una bendición que diga, Santo es el Señor. No con gritos ni discursos, sino con obras silenciosas, humildes, verdaderas. Una oración tejida de confianza. Jesús dice, vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Y sin embargo, nos enseña a pedir. Esto nos revela algo profundo. No rezamos para informar a Dios, sino para confiarle el corazón. La oración no es una transacción, sino una comunión. No cambiamos a Dios con nuestras súplicas. Pero dejamos que Él nos cambie con su presencia mientras oramos. Orar para aprender a vivir. El Padre Nuestro no solo nos enseña a orar. También nos enseña a vivir. Porque cada petición está orientada a la vida concreta. La relación con Dios, con el prójimo. Con el pan, con el perdón, con el mal. Es una espiritualidad encarnada. No idealista ni lejana. El que ora bien, vive bien. Porque ha puesto su centro en lo eterno.
Y por eso vive lo temporal con paz, con sabiduría, con amor. El eco del Hijo en cada palabra. En cada palabra del Padre nuestro resuena la vida de Jesús. Él vivió santificando el nombre del Padre. Buscando su voluntad, compartiendo el pan, perdonando desde la cruz. Resistiendo la tentación en el desierto, venciendo al mal con la cruz y la resurrección. Rezar esta oración es unirse a su camino, a su destino, a su gloria. Es dejar que el mismo Espíritu que lo impulsó a él, ahora nos impulse a nosotros. El perdón como acto divino en nosotros. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. Estas palabras tienen una carga inmensa. No se trata de una condición, sino de una participación en el perdón mismo de Dios. Al perdonar a otros, estamos permitiendo que Dios continúe su obra en nosotros. El perdón no es debilidad, es la fuerza divina, que actúa a través de quienes se abren a su gracia. Es permitir que el mal se detenga en nosotros, para que no se propague. Un Padre que escucha en lo secreto. Jesús insiste en la oración en lo secreto. En el silencio del cuarto cerrado. Allí no hay público, no hay aplausos, no hay reconocimiento. Solo queda el alma desnuda ante el Padre. Esa oración es la más fecunda, la que más transforma, la que más escucha recibe. En lo oculto de la intimidad con Dios, nacen las decisiones más grandes, las sanaciones más profundas, las vocaciones más verdaderas. Una oración que pertenece a todos. El Padre nuestro no tiene dueño exclusivo. Es del niño y del sabio, del pecador y del santo. Del monje y del laico, del solitario y del pueblo entero. Ha sido pronunciado en hospitales, en cárceles, en campos de batalla. En escuelas, en hogares destruidos y en templos sagrados. Es la voz universal del alma humana que busca a Dios y se reconoce hijo. Rezarla es unirse a la humanidad entera en su clamor por el amor del Padre. La fidelidad del Padre. Aunque muchas veces sintamos que no somos dignos de decir Padre, Él sigue siéndolo. No por nuestros méritos, sino por su fidelidad eterna. Él nunca deja de esperar nuestro regreso. Nunca se cansa de escucharnos, nunca cierra su corazón. Incluso cuando nuestra oración es débil. Cuando está llena de dudas o silencios, su amor permanece firme. El Padre nuestro es la puerta. Siempre abierta del hogar que nunca se derrumba. La oración como forma de pertenecer. Rezar el Padre nuestro es recordar quiénes somos. No huérfanos, no extranjeros, no solos. Somos hijos, somos amados, somos parte de una familia divina. Esta oración no solo nos conecta con Dios, sino entre nosotros. Al rezarla, nos reconocemos hermanos, parte de un solo cuerpo. De un solo espíritu, de una sola fe. El que reza esta oración de verdad no puede permanecer indiferente al dolor del otro. Decir Padre desde la herida. Decir Padre no siempre es fácil para quienes han experimentado la herida del abandono, la ausencia o el abuso paterno. Pero Jesús no nos invita a mirar a nuestros padres humanos como modelo de Dios, sino a mirar a Dios como el único Padre verdadero. En Él no hay sombra de doblez, ni traición, ni silencio cruel. Su paternidad sana toda herida, repara todo abandono. Y hace florecer incluso los lugares más estériles del corazón. Una oración que brota del silencio. El Padre nuestro no solo se recita. También se escucha. Cada frase encierra un eco divino que necesita espacio para resonar. Por eso, más que repetirla apresuradamente,
Estamos llamados a meditarla, a habitarla. El silencio que sigue a cada frase es un espacio donde Dios responde, donde su espíritu actúa, donde la oración se convierte en comunión profunda. Pan de cada día, no de cada mes. Jesús no nos enseñó a pedir pan para un futuro lejano, sino para hoy. El pan de cada día nos invita a vivir en la confianza del presente. Sin ansiedad, sin acumulaciones que matan la gratuidad. Dios es un Padre que cuida día tras día, que nos enseña a vivir el momento como una gracia, y a soltar el temor por el mañana. Esta petición es un canto a la providencia y una llamada a la generosidad compartida. La voluntad de Dios, un misterio confiado. Decir hágase tu voluntad no es resignación, es confianza radical. Es reconocer que la voluntad de Dios no es la de un tirano, sino la de un Padre que siempre busca nuestro bien más profundo. Aunque a veces su voluntad atraviese la cruz, su fin es siempre la resurrección. Aprender a aceptar su querer es un acto de madurez espiritual, de abandono amoroso, de fe que ve más allá de lo visible. Una oración que vence el miedo. El miedo paraliza, encierra, divide. Pero quien reza el Padre Nuestro, con el corazón abierto, aprende a vivir sin miedo. Porque sabe que su vida está en manos del amor. Y que ninguna noche es definitiva. Esta oración es como un faro que ilumina en medio de la tormenta. Una voz que calma las aguas interiores. Una certeza que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. El perdón como semilla del reino. Cada vez que perdonamos, el reino de Dios avanza en el mundo. No hay acto más revolucionario que el perdón gratuito. Rompe las cadenas del odio, desarma la violencia. Cura las heridas que parecían eternas. Jesús nos enseña que quien no perdona, se encierra en sí mismo. Pero quien perdona, libera también a otros. El Padre Nuestro es la escuela del perdón, donde se aprende la misericordia. Que no nace del mérito, sino del amor recibido. Librarnos del mal. Dentro y fuera. Cuando decimos líbranos del mal, muchas veces pensamos en males externos. Pero también pedimos ser liberados del mal que habita en nosotros. La indiferencia, la dureza de corazón, el egoísmo, la mentira. Este versículo nos confronta y nos purifica. Nos recuerda que solo Dios puede salvarnos completamente. Que solo su luz disipa nuestras sombras más profundas. Una oración que abraza la historia. El Padre Nuestro no está fuera del tiempo. Se ha rezado en medio de persecuciones, de guerras, de pandemias, de migraciones forzadas, de oscuridad e incertidumbre. Y sigue siendo una oración actual, necesaria, urgente. Porque no solo nos salva individualmente, sino que sostiene la esperanza de los pueblos. Es un clamor que une generaciones y geografías, uniendo la humanidad en su deseo común de justicia y paz. Vivir en clave de gratitud. Al orar al Padre, reconocemos que todo es don. El aire, el pan, la vida, el perdón, la comunidad. Esta oración nos libera de la autosuficiencia y nos sitúa en una actitud de agradecimiento constante. Aprendemos a ver la vida como gracia. Y esa gratitud se convierte en forma de vida. En mirada nueva, en humildad que transforma las relaciones. Ser oración viviente. No basta con decir el Padre Nuestro. Hay que llegar a ser un Padre Nuestro vivo. Que otros puedan descubrir en nosotros a alguien que santifica el nombre de Dios con su actuar, que busca el reino en lo cotidiano, que comparte el pan, que perdona,
que lucha contra el mal con amor. Convertirse en oración encarnada es la vocación más alta del discípulo. Porque la oración verdadera no termina con un amén, sino que continúa en la vida entregada. Que nuestra vida se convierta en oración. Este Evangelio no solo nos enseña a orar, sino a vivir orando. A hacer de cada acto un acto ofrecido. De cada silencio un espacio sagrado. De cada dificultad una ocasión para confiar más. De cada herida un altar donde el perdón pueda florecer. Que el Padre Nuestro no sea una repetición, sino una respiración profunda del alma. Que cada palabra nos convierta, nos purifique, nos devuelva al centro. Y que en medio de este mundo que habla demasiado, nuestra oración se alce desde el silencio, desde la fe, desde la humildad, confiando siempre en que el Padre que ve en lo secreto responderá con amor, con ternura, con misericordia eterna.